Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, Latinoamérica. Les habla Facundo Molina de Molefex, creador de Traders. En este momento nos encontramos una semana más con este webinario de inicio de semana, donde hemos visto importantes movimientos de apertura en los mercados. Luego de el festivo por el fin de semana, correctamente, voy recibiendo saludos y comentarios de muchísimas personas que se van sumando al webinario y les voy dando la bienvenida. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, resido en Buenos Aires, Argentina, dedicado a los mercados financieros desde el año 2001, donde decidí capacitarme y formarme como traders. A partir del 2003 empecé la operatoria de cuenta real y en el 2005, después de 2 años de operatoria, con mis idas y vueltas, las cuales me han acompañado en gran parte de mi vida como trader, empecé a compartir mis conocimientos a partir de una organización dedicada a la formación y capacitación de traders en América Latina, que es Molefex, en donde damos seminarios a distancia, presenciales, a todas aquellas personas que deseen ingresar al mundo de los mercados financieros y demás, es decir, al mundo del trading. Esta nueva semana, como lo hacemos lunes a lunes, compartimos con ustedes información de lo que nos depara no solamente la primera jornada semanal, sino también analizamos en el segundo módulo el calendario de alto impacto en los mercados, que seguramente estará dando que hablar en la semana y quizás sea motivo de los movimientos. Y por último, en la última parte, nos vamos directamente a los gráficos y tratamos de brindar nuestros comentarios sobre los diferentes activos, no solamente el mercado Forex con los principales pares de moneda y también de índices bursátiles y siguiendo también el importante movimiento que nos muestran algunos commodities como por ejemplo el oro y la plata. Pueden visualizar de fondo parte de algunas imágenes que explican y argumentan el movimiento de los mercados en el día de hoy. A los que estuvieron observándolo, seguramente se han encontrado con un Wall Street que terminó en positivo. Pareciera que la fiesta alcista no se detiene, por lo menos en el Nasdaq y el Standard & Poor's 500, que comienza una semana en positivo. Un 1.11 subió el Nasdaq, el Standard & Poor's un poco menos, 0.27%. Lamentable, el patito feo de la jornada ha sido el Dow Jones, que ha caído, terminó con pérdidas cercanas al 31%. Pero parece que hay idas y vueltas y argumentos que avalan, por lo menos decirlo de alguna manera, que todo pareciera que de acá a fin de año podemos prolongar y continuar un recorrido. Hoy se comunicó desde Goldman Sachs que hay estimaciones de que, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 toque los 3.600 puntos para finales de año. Argumentos no solamente respecto a los comicios en Estados Unidos, sino también el posible avance con las vacunas de COVID y otros tantos argumentos que podrían dar indicios de subas en los índices americanos, en este caso el Standard & Poor's 500. De nuestra parte, les pedimos quizás un poco más de cordura en el momento de tomar decisiones y ir mirando lo que está sucediendo en el día a día, sobre todo los índices bursátiles que nos permiten operar en la plataforma XM y ciertamente nos está mostrando más que importante volatilidad. Como decíamos, ha sido una jornada de importantes movimientos porque de nuevo vuelve la relación entre China y Estados Unidos a primera instancia en las escenas. Hoy China salió fuertemente al mercado con un salvavidas de aproximadamente 700.000 millones de dólares a su economía. Eso se comunicó en el día de hoy y esta inyección de liquidez que lo hizo a través del Banco Popular con 700.000 millones de yuanes a través de préstamos a mediano plazo, desde ya con el objetivo de paliar, de atacar todos estos efectos que está, obviamente, lo están viendo las diferentes economías, sobre todo en Latinoamérica, atacando las diferentes regiones y China
no es algo que esté fuera. Y todo esto se da en un contexto, como pueden visualizar también en una de las imágenes, donde nuevamente hay ruidos entre China y Estados Unidos, se está tensando esa relación, la cual ciertamente de nuestro lado lo estamos observando, nunca estuvo de forma bien. Claramente hay una tensión y una guerra comercial que lleva muchísimos meses y parece ser que se espera nuevamente nuevas idas y vueltas en algo que parecía tendía a por lo menos evitar una solución en corto plazo. Todo esto que no tiene una solución, que no ha tenido solución todavía, es una bomba de tiempo latente en los mercados. Lógicamente, ni a la economía de Estados Unidos, ni a la economía china, ni a Xi Jinping, ni a Trump les conviene este tema. En un año eleccionario de los Estados Unidos, pareciera que Trump prefiere patear la pelota, entonces de alguna manera demuestra su arsenal atacando a algunas empresas, como ha sido Huawei en los últimos tiempos, devoluciones de China, pero tratan de alguna manera de ir para adelante y retroceder porque no conviene a ninguno de las partes la guerra comercial en este año actual y más sumado a esta relación del COVID. Pero ciertamente aparecen los ruidos, atacan los mercados o por lo menos demuestran que sigue vigente y está totalmente fuerte. El último movimiento lo ha realizado, como decíamos, Estados Unidos, que ha intensificado las presiones sobre Huawei al ampliar el alcance de las restricciones aplicadas al acceso de la compañía asiática a la producción y suministro de los microprocesadores. Nuevamente una ida y vuelta, nuevamente arranca Trump, sigue China, esto está latente y aunque no lo tengamos presente en los titulares de los diarios, es una causa que podría drásticamente impactar en los mercados. De otro lado, y como pueden apreciar a partir de los datos del calendario económico conocidos, es importante mencionar que la encuesta manufacturera del Empire State del mes de agosto ha sufrido una muy fuerte caída en el octavo del mes del año, a pasar de 17.2 a 13.7. 17.2 fue el registro de julio contra 3.7 en agosto, lógicamente una caída más que importante y pareciera que esta reapertura que debería empezar de a poco a influir en los Estados Unidos no es tal cual y lógicamente está impactando en la economía de los Estados Unidos. Bien, analizamos de esta manera a lo que es nuestro criterio los datos más relevantes que comprendemos impactaron el día de hoy y lógicamente varios de esos son titulares de noticias y si no lo serán el día de mañana. Me van llegando algunos comentarios, algunas preguntas, trataré de estar atento. Acá me saludan desde Mar del Plata, bella ciudad de la Argentina frente al mar, a los que no la conocen, tenganlo presente. También me saludan de Colombia, desde Bolivia. Un abrazo a todos los que me están saludando. Aquí me pregunta Julio, ¿cambiaría la situación con China si gana Biden? La realidad es que hay un montón de interrogantes, Julio, hay un montón de interrogantes. Ciertamente Trump no es la persona más diplomática para mantener esta relación. Sin embargo, los mercados en principio anticipan que en caso de un cambio del gobierno actual no sería una buena noticia para los mercados financieros, sobre todo para Wall Street. Pero vuelvo a lo mismo. Una cosa es anticipar, otra cosa es ver el resultado y lógicamente todavía falta mucho. Hace unos meses atrás estaba descartada la reelección, ahora pareciera que está un poco más jugada. Unas semanas atrás se habló de que Biden había agarrado un importante impulso en el último tiempo y algunas encuestas daban como ganador a Biden. Esto va a ser semana a semana y ciertamente va a impactar en los mercados, no hay duda alguna. No hay duda alguna. Me saludan de Colombia, muy buenas Jaime, muy buenas también desde Mar del Plata, no, perdón, desde Pinamar, mira vos, Luis de Pinamar, un abrazo también para ti, grande. Otras ciudades también de acá de Argentina. Aquí me pregunta Timi si ve posibilidades de un crecimiento sostenido con Tesla. Es más o menos como con Amazon y es también más o menos algo similar con Google y es también, la realidad es que no hay razones todavía en el corto plazo para que haya un cambio de tendencia. Ciertamente
las principales empresas que se han beneficiado del último rally no siguen de demostrar buenos signos en pos de un contexto de incertidumbre. Habría que analizar claramente la cotización para ver si nos podría anticipar una corrección, lo cual es posible, pero no veo de alguna manera todavía un cambio de tendencia en este valor, ¿sí? Acá me saludan desde Chile también, desde Bogotá. Muchísimas gracias, Felipe, Alejandro y tantas otras personas que nos acercan permanentemente cariño. Aquí dice que Jim Richard dijo que Biden tiene su capacidad cognitiva disminuida y se bajaría a las elecciones. Marco, la realidad es que hay tanta cantidad de rumores y ruidos en los diarios y en los medios de prensa americanos y mundiales que podemos leer y observar cualquier tipo de cosas. Sinceramente, de nuestro lado, y por lo menos del mío, es una opinión muy subjetiva, que suceda lo que tenga que suceder, bastante cosas nosotros también tenemos en nuestros países y ciertamente la verdad es que tenemos mucho acá todavía para ocuparnos. Como trader de mercado, lo que yo sí requiero es que haya movimientos, tratar de encontrar información para ciertamente poder predecir un posible comportamiento de precio y ganarle al mercado. Eso es lo que a mí me interesa. Y todo este tipo de cosas nos trae ruido al mercado y ese ruido, ese movimiento, de más está decir que es más que bienvenido. Si nosotros no tuviésemos movimiento en los mercados, ahí sí tendríamos un problema. Aquí me saluda Joaquín de Colombia, me pregunta determinadas acciones, qué está sucediendo con BBVA. La realidad es que no he visto la acción en particular, Joaquín, así que te pido disculpas. Estuve atento a los mercados en la apertura, muy atento también a los commodities, el oro y la plata recuperaron gran cantidad de posiciones, pero bueno, no me quiero adelantar, lo vamos a ver dentro de un ratito en los gráficos. Si no hay más dudas de la actualidad, vamos a pasar a este segundo módulo donde introduzco y me parece de importancia que estén atentos a las citas del calendario económico que se conocerán esta semana. Como pueden observar en la filmina, nosotros comentamos los horarios a partir de la hora del este, horario de Nueva York. Este lunes 17, en un rato nomás, ¿sí? Después del cierre del webinario, conoceremos las minutas del Banco de la Reserva de Australia, de la Reserve Bank of Australia, desde ya que es un dato que tiene importante incidencia en las divisas asiáticas, pero sobre todo en el dólar australiano. Así que aquellos que toman decisiones en este par, que la realidad es que es un par interesante y con movimientos muy técnicos, nos referimos al dólar australiano versus el dólar americano, pero también nos muestra lindos movimientos, por ejemplo, contra el yen, el canadiense y contra el neozelandés también. Estén atentos porque cuando están los discursos de las principales entidades monetarias, en este caso del Banco de Australia, suele haber movimientos en sus monedas. Así que 8:30 p.m. agendado datos desde Australia. Mañana martes 18 no tendremos datos de relevancia. Se conocerán algunos datos de muy bajo impacto, por lo cual esos días donde no se conocen importantes datos o datos de medio o de alto impacto suelen ser días interesantes para aprovechar los movimientos técnicos del mercado, no solamente en los principales índices bursátiles, sino también trabajar con los commodities y las monedas, lógicamente. Vamos al miércoles 19, tendremos el inicio de la reunión de la OPEP, ¿sí? La Organización de Países Productores de Petróleo, por lo cual atentos, ¿sí? Porque más allá que no hay ningún anuncio en horario particular, puede producirse por que se filtre alguna información, algún movimiento en el crudo, que como pueden ir visualizando en el último tiempo, poco a poco, día a día y semana a semana ha recuperado gran parte de los precios. Ya desde la sesión americana conoceremos a las 9:30 los inventarios de petróleo y a la 1 a.m. las minutas de la Federal Open Markets Committee, la FOMC, como se conoce por sus siglas, el órgano de la Reserva Federal encargado de velar sobre la política monetaria de los Estados Unidos. Al jueves 20 tendremos dos datos a nuestro entender de importancia. 7:30, como es semana a semana, las peticiones de subsidio por desempleo, este indicador que mide el empleo en forma más cercana a los cambios de la realidad.
este dato que indica las nuevas peticiones de subsidio de la fuerza laboral americana semana a semana, y como venimos viendo en el último tiempo y como el impacto de COVID se encuentra por encima del millón, donde en los últimos 7 o 8 años ha mantenido unas cifras cercanas a los 200.000, 210.000, por debajo de los 200.000 nuevos pedidos semanales. Se ha quintuplicado, ¿sí? De hecho ha subido mucho más en el último tiempo, pero se mantiene por encima de 1.200.000, 1.400.000 en el último tiempo, con un dato que está teniendo importancia. Cuando uno mira el dato económico en el calendario, va a encontrar el dato previo, va a encontrar el dato esperado y lógicamente el dato real. Más allá de la historia anterior, se está teniendo mucha consideración entre la diferencia entre el dato esperado y el dato real. Eso es lo que está teniendo por lo menos el primer impacto en los diferentes activos, como en este caso, lógicamente, en el dólar americano en el mercado Forex. En simultáneo, desde Canadá, se conocerá el dato de cambio de empleo no agrícola, símil informe al conocido en Estados Unidos los primeros viernes de cada mes, y lógicamente nos muestra el cambio de la actividad laboral en Canadá. Siendo el día viernes 21, tendremos una gran cantidad de datos respecto al PMI, no solamente del sector de manufacturas, sino de servicio. Este informe, que sus siglas se refieren al Purchasing Manufacture Index, es una encuesta sobre los principales gerentes de compra de los dos sectores, del sector de manufacturas y de servicios. Se conocerá a las 2:30 en Alemania, lógicamente que los datos provenientes de Alemania suelen impactar de manera importante. Se le llama a Alemania la locomotora de la eurozona, así que atentos 2:30 al dato desde Alemania, y media hora más tarde el dato de la eurozona, que contiene las cifras del resto de los países con que componen. 3:30 se conocerá también el mismo dato desde Reino Unido, y 8:45, cerrando la jornada, conoceremos los datos también de Estados Unidos. PMI manufacturas y de servicios de los Estados Unidos. Bien, dudas, comentarios sobre el calendario económico, lo que se espera en la semana, alguna duda también de algún informe, atento a sus comentarios. Vaya por Dios, o se me han quedado dormido, o se fue el audio, o parece que esta vez me tocó ser un poco más claro. Sin preguntas entonces. Bien, perfecto, se escucha bien y todo bien. Acá Timi me pregunta si hay alguna recomendación respecto al calendario económico. Claro que sí. Lo que tienen que hacer todos ustedes que operan el mercado, y sobre todo la mayoría de ustedes, suele haber una operatoria intraday, toman decisiones en el día. En este caso, lo que yo les recomiendo es que la toma de decisiones esté considerando el calendario económico. Estos datos que yo comparto con ustedes, siempre es importante saber cuáles son los datos relevantes en la jornada y tener en cuenta que en ese momento probablemente el mercado tenga alguna volatilidad mayor a la habitual, lo cual, al haber mayor volatilidad y sobre todo gran cantidad de personas operan cuentas pequeñas donde se abren los spreads y quizás tengan algún movimiento que la pueda dañar, por lo cual suelo recomendar no operar previo a la comunicación de algunos de estos datos que les mencionaba y hasta algunos minutos más tarde, donde la noticia ya es absorbida por el mercado. Ese es mi comentario, por lo menos para gran cantidad de personas que se están iniciando en estos mercados. Bien, perfecto. Me preguntan cuál es nuestro canal de Twitter, MoleFX. Sí, ya nos vamos a pasar en un ratito nuestra cuenta de Twitter, donde también compartimos datos, análisis y algunos informes. Aquí David me pregunta con respecto al oro. Si te parece, David, lo vemos ahorita en gráfico. Bien, bárbaro. Acá también Felipe me acerca respecto al oro, a ver qué esperamos. Y Ingrid me consulta sobre la reunión de la OPEP. ¿Qué activos afecta directamente? Sin lugar a duda, sí, directamente los precios del crudo. Sí, cuando uno está atento a los resultados de lo que pueda llegar a suceder con la OPEP, que sobre todo generalmente anuncian sobre o bien
cortar la producción, sobre todo para presionar a la suba del petróleo, que lo ha hecho en las últimas reuniones, no solamente los grupos productores de petróleo, sino lo que se conoce la OPEP+, que incluye también a Rusia, ha sido lógicamente uno de los factores desde el punto de vista de análisis fundamental que ha presionado la suba del petróleo. Cuando analizamos qué otros activos, recuerden también que hay activos que tienen correlación con el precio del petróleo, por ejemplo, el dólar canadiense. Cuando hablamos de correlaciones, no implica relaciones directas de matemática exacta, pero observamos lógicamente que aquellos países productores de petróleo, como mencionábamos Canadá, se ven afectados lógicamente por subas y bajas del precio del crudo. Bien, perfecto. Aquí Marcos nos consulta en caso de que esté subiendo el crudo, ¿se puede hacer swing trading o es mejor el movimiento day a day? Eso depende de tu estrategia, Marco, depende de tu capital. ¿Y por qué no combinar los dos? Porque hay una realidad importante. No tiene uno por qué definir solamente una forma de hacer trading. Uno puede aprovechar los movimientos intraday y también tener alguna posición esperando, lógicamente, algún movimiento mayor. Bien. Perfecto, perfecto. En acá algunas dudas más de Jorge, de Julio, de Jaime. Excelente. Me voy a ir directamente un poco a los gráficos y sí, seguramente las estemos contestando también porque nos están consultando sobre el dólar, sobre los mercados general. Bien, creo que me parece que lo importante es eso. Bueno, vamos directamente al análisis de mercado, acá con este gráfico donde veíamos la semana pasada el US 100, que no es más o menos que la representación del Nasdaq. Vamos a meter directamente en los gráficos y trataremos de observar y analizar un poco lo que estábamos haciendo mención. Voy a analizar o comenzar por uno de los, instrumentos que me consultaban recién y lógicamente que nos ha regalado gran cantidad de los movimientos en el último tiempo. Hacemos referencia al oro, ¿sí? Algunos en las plataformas lo ven como el gold, otros lo ven como el AUX, con referencia al dólar americano, ¿sí? Pero claramente todos saben qué está sucediendo con algunos de los principales commodities, sobre todo con el oro, que como pueden apreciar ha tocado un máximo histórico muy cercano a la zona del 2074, 2073 dólares la onza, y aquellos que leían las noticias y observan qué fuerte que está el oro, si tomaron decisiones, espero que no haya sido así, porque no hay que seguir la noticia, no hay que correr los precios, fuertemente se pudo apreciar una fuerte corrección de los últimos días del oro. El oro cayó muy fuerte y muy veloz en 3 días, desde 2073 hasta la zona de 1008, exactamente 1870, 1868, ahora voy a ver, 1860. Si fíjense que cayó casi 200 dólares la cotización, o sea, una caída muy fuerte que parecía que podría estar cambiando la tendencia, pero no es así, porque lógicamente que tenía que haber una corrección. Aquellos que pueden apreciar los gráficos semanales, el oro llevaba aproximadamente desde la zona de 1672 unas 9 semanas de subas consecutivas, fuertes subas del oro, hasta que lógicamente la semana pasada, en los primeros días, tuvo esta importantísima corrección. Como pueden apreciar, ¿sí? Esta corrección tuvo un rebote y de a poco el oro empieza a recuperar posiciones, cotizando en este momento en máximos, ¿sí? de los últimos, por decirlo, de los últimos meses. Cuando rompió la zona de 1971, 1980, volvió a cotizar por encima de los 2.000 dólares y, lógicamente, volvió a conformar máximos históricos. En este momento se encuentra una muy fuerte zona de resistencia, ¿sí? Donde antes de haber llegado a este máximo histórico actual ha sido la zona de detención previa. Si lo pueden apreciar en gráficos mensuales, lo que vamos a encontrar y van a ver en aquellos que siguen al oro, ¿sí? Fíjense que el oro tuvo su máximo histórico en agosto del 2011, ¿sí? Los gráficos muestran que había llegado a la zona de 1920, ¿sí? 1921, depende de las instancias gráficas, y en estos momentos, luego de vulnerar fuertemente esta zona,
comienza a superar las posiciones y se posiciona en lo que decíamos recién, en los máximos alcanzados en los meses de julio. El 29 de julio y el 28 de julio había alcanzado estos máximos, había intentado 3-4 veces superarlos hasta que finalmente lo hizo. Estamos con el oro nuevamente en una zona de resistencia, podría estar en los próximos días oscilando en estos niveles porque el mercado tiene memoria, esto nos ha demostrado los principios lógicamente del Chartbau, y a partir de acá lógicamente una toma de decisiones. Por encima de 1990 nos ponemos nuevamente al alza, zonas de objetivo en tendencia alcista serán la zona de 2018-2020, posteriormente tendremos un siguiente nivel cercano a 2046-47 y finalmente la zona de 2073. Solo el quiebre de estos mínimos ascendentes, que podrían tratarse de una especie de cuña en sentido alcista, en formación, en gráficos de 4 horas, nos indicaría quizás una nueva corrección y la profundización del movimiento a la baja. En este caso, la zona a quebrarse debería ser la zona cercana a 1950-1952. Mientras que el oro se mantenga por encima de 1950, que en las próximas horas podría ir a testear, porque es la primera zona de soporte a nuestro entender, mientras se mantenga en 1952 y por encima de 1952, entendemos que el oro se mantiene al alza y tiene todavía un fuerte escenario alcista para las próximas semanas. Solo el quiebre de 1950-1952 nos podría indicar una corrección mayor del metal dorado. Voy a las preguntas que me van acercando, sobre todo les pido por favor a aquellos que me consultaban del oro, creo que Felipe, David y algunas otras personas también, si tienen alguna duda al respecto. Bien, me voy sumando las preguntas mientras que voy recibiendo unos saludos. Perfecto. Aquí Julio me decía que vi una noticia a la 1 AM, hora de Nueva York, se puede esperar a esa hora de Forex, es recomendable. Me imagino que hablabas sobre la Reserva Federal, ¿sí? Estamos hablando de un dato de relevancia, claro que se puede operar, ten en cuenta que puede haber alta volatilidad como no, ¿sí? Pero en ese momento algún dato que no esté esperado o sorprenda al mercado nos podría dar un importante movimiento inesperado sobre todo. Bien, perfecto. Bárbaro. Acá me pregunta también de la plata. Interesante cómo se está moviendo la plata. También vamos a ver si nos da un ratito. Dentro de los commodities y vamos a ir viendo. Me consultan del oro. Aquí me dice Juan que no puede escuchar. Imagino que es él solo, porque estoy recibiendo gran cantidad de preguntas. Les pido por favor que confirmen con un sí, si me están escuchando todos claramente. Ese es un tema particular. Bien, excelente, perfecto. Sí, estoy hablando. Maverly me preguntaba también. Bien, acá hay muchísimas personas que están recibiendo y me dicen que me escuchan bien y están viendo la pantalla, así que entiendo que debe ser algún tema particular de esta persona. Bien, perfecto. Acá me preguntan por qué tracé Fibonacci. Bueno, soy de repetir bastante. Utilizo mucho los retrocesos de Fibonacci para tratar de detectar cuál podría haber sido la zona de tensión. He puesto en disposición, los pongo nuevamente en los webinarios, a aquellos que les interesa, mis estudios sobre Fibonacci. He realizado mi tesis de grado universitaria y no tengo ningún inconveniente de compartirlo. Me ha apasionado indagar sus números, su secuencia y lógicamente sus aplicaciones. En este momento lo que podríamos apreciar es hay un movimiento mayor, ¿sí? Que lógicamente también se puede trazar respecto a Fibonacci, que es el último recorrido de la zona de 1451. Podríamos trazarlo en gráficos menores y que trazaba recién que daba un retroceso del 50%. En cualquiera de los lados, fíjense que estuvo muy cercano al 38% en caso de que lo hubiese tomado más amplio, ¿sí? Desde el último recorrido, pero uno busca las zonas de Fibonacci como posibles niveles de corrección. Rompió el 23, más allá que había detenido previamente, y se fue muy cerca de ese 38%, y luego recuperó posiciones, y uno lo busca como herramienta de medida para ver dónde posicionarse, lógicamente a favor de una tendencia mayor, y aprovechando esa fuerza dominante o fuerza mayor de las tendencias. Bien, perfecto.
Acá me pregunta Timi, Timi me dice si en los próximos meses podría pasar 2074. Sí, podría pasar 2074. Todo el contexto mundial indica que el oro no debería dejar de subir. Hay más que causas fundamentales que explican lógicamente un escenario alcista del oro. Pero también tuve la misma sensación en el año 2011, luego de esa gran crisis que se produjo a partir de las hipotecas subprime. El oro formó máximos históricos que lo veíamos por encima de los 9.000, 1920, y el mundo hablaba de un oro cercano a los 5.000 dólares la onza. Sin embargo, perdió velocidad, lateralizó y se vino abajo unos $1.000, alcanzando a 1.040, que estuvo entre 2011 y 2020, 9 años donde el oro estuvo $1.000 por debajo. Por lo cual, para trazar escenarios de mayor temporalidad a todos ustedes, les recomiendo también ir viendo qué va sucediendo en el día a día y no utilizando la información que suben un montón de analistas que probablemente tengan sus argumentos y tengan su buena fe al hacerlo, pero lo que les falta, lógicamente, son las confirmaciones. Entonces, independientemente de que uno trabaje con análisis fundamental, buscando causas o encuentre a partir de herramientas técnicas posibles objetivos, es importante ver si se van cumpliendo los objetivos intermedios. Pecar de desconocer y tomar la buena noticia, el buen dato, no, ¿sí?, de cualquier analista en su propia cuenta es un riesgo, a mi entender, demasiado importante. Por lo cual traten de manejar sus estudios. ¿Ok? Perfecto. ¿Se puede operar los metales los fines de semana o es necesario hacerlo entre semana? No, la plataforma está cerrada, Jorge, así que hasta el viernes a la tarde, dependiendo la hora del país en que te encontres, y el domingo a la tarde, en este caso desde Latinoamérica, desde Argentina, nosotros nos encontramos con esos 2 días de descanso, así que podemos obviamente dormir un rato y olvidarnos de los movimientos del mercado. A partir de la apertura de las plataformas uno puede volver a operar. Si dejó alguna orden, la orden queda lógicamente, ¿sí?, abierta, a la espera de un nuevo precio. ¿Está bien? Bien. Vamos nuevamente a algunas otras activos, ¿sí? Espero haber quedado y haber sido lo más claro posible en el oro. Lo vamos a poner directamente con la plata. Un metal que recomiendo lo sigan y lo estudien, sobre todo aquellos que les gusta la operatoria en metales. ¿Por qué se los digo? Porque lógicamente el oro es noticia en todos lados, se está hablando en todos lados porque ha tocado ni más ni menos un importante nivel, un máximo histórico, y todo el contexto habla de fortalecimiento. La plata, además de tener lógicamente la característica de resguardo de valor, tiene gran cantidad de propiedades en la industria también, y todo hace ver que pareciera que todavía tiene un resto mayor de subir en caso de que este escenario posible alcista se mantenga. Como pueden apreciar, la plata en gráficos mensuales alcanzó máximos históricos muy cercanos a los $50 la onza. Estamos hablando de que había alcanzado un 49,70, si mal no recuerdo, también en ese año 2011, donde el oro había llegado a un nivel por encima de $1.920 la onza. Se vino bajo una caída muy fuerte, y fíjense cómo tenemos trazados con mínimos en la zona de libro en 13,80, más allá que hizo un intento sin confirmar de quiebre, y el cual mantuvo esa muralla por varios años, la mantuvo del año 2014 hasta el año 2020, nos referimos a la zona de 13,70, 13,80, luego de no poder y no poder, algo que nos explica claramente la psicología de masas, intentos fallidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambió de dirección, quebró niveles máximos, extendió el recorrido. En este momento se encuentra detenida por debajo de los 29,76. También tuvo una fuerte corrección la semana pasada, después de más cantidad de semanas. Creo que la plata acumuló unas 9 semanas, si mal no recuerdo, de subas en forma continua. ¿Sí? 7 con una corrección, y después había tenido 12, 13 semanas en forma consecutiva. Claramente la plata abandona estos niveles y alcanza la zona de aproximadamente los $30 la onza y vuelve a corregir. Como pueden apreciar, la plata también tuvo una fuerte corrección, pero todo indica que la tendencia alcista todavía se mantiene y pareciera querer retomar e ir a buscar esos niveles mayores. Claramente, desde el nivel actual, desde
27.30, 27.40, nos encontramos con zona de referencia en 29.90, 27.80, perdón, un importante nivel de mínimos y máximos que a nuestro entender es la zona de resistencia intermedia que lo aleja de los máximos cercanos a la zona de 29 y posteriormente 29.80. El quiebre 29.80 nos deja un recorrido alcista mucho mayor en este metal y por qué no hablar de niveles cercanos a la zona de 35, 36 dólares la onza. Son una gran cantidad de dólares y un recorrido importante. Fíjense que el dólar podría ir a buscar zonas no vistas, perdón, el oro podría ir a buscar zonas no vistas porque está posterior al máximo histórico, no tiene referencias. Sin embargo, la plata tiene referencias de tensión y todavía tiene gran cantidad de dólares por subir desde la zona actual en 28, 29 hasta los 50. Estamos hablando de 20 dólares, es un importantísimo recorrido de la plata. ¿Dónde abandonaríamos este recorrido alcista de la plata? Una corrección. Y la realidad debería pasar un importante tiempo antes de corregir. Fíjense que tiene una importante línea de velocidad, una directriz alcista que está marcando mínimos ascendentes, ha subido, sí, y pareciera que mientras que no venza la barrera de 25, 25.50, la tendencia se mantiene todavía alcista en este metal plateado. Bien, vuelvo a las preguntas, voy observando algunos que me hacen comentarios, en este caso Felipe me dice que hay que tener mucho cuidado con la sobrecompra, se deben revisar los indicadores, como por ejemplo el RSI. En este momento debajo está el RSI y está el MACD, dos indicadores que utilizamos mucho. También tenemos webinarios grabados en nuestro canal, los invito a que los que desconocen puedan presenciarlos. En este caso, cada indicador tiene ¿cómo decirlo?, características diferentes. Si yo los estoy viendo a estos indicadores en gráficos mayores, como estamos viendo en este momento en gráficos semanales, hubo correcciones, pero todavía claramente nos muestran que hay clara sobrecompra y pareciera, ¿sí?, sobre todo si pueden apreciar el RSI en gráfico semanal, que está rebotando, y está rebotando porque uno también puede trazar zonas de resistencia y soporte muy cercano, ¿sí?, a los niveles máximos de septiembre del 2019. Entonces, podría estar respetando esta zona actualmente de soporte antes de resistencia para tener otro nuevo embate alcista dentro de un nivel tendencial. Porque lógicamente que estos osciladores nos pueden mostrar correcciones requeridas por el mercado, pero recuerden también que una tendencia se encuentra vigente hasta que no puede continuar avanzando. Esto es clave para poder entender los movimientos del mercado. Entonces, la tendencia todavía, tanto del oro como la plata, es alcista y podríamos estar observando en estos momentos una corrección de la plata para volver a un nuevo impulso alcista. ¿Cuál es la zona de resistencia a tener en cuenta? Bien, 27.70, 27.80. Por encima de esta zona podríamos irnos hasta 28.40 y, ¿por qué no?, a los máximos de este nuevo año de la plata. ¿Ok? Perfecto. Teniendo en cuenta la psicología, ¿se podría hablar de la correlación de la plata y el oro? Felipe, sí, son dos activos que resguardan valor. En momentos de crisis, como enunciamos y enumeramos gran cantidad de las causas, entre ellas el año eleccionario en Estados Unidos, el COVID, la relación de guerra comercial que lleva ya muchísimos meses entre Estados Unidos y China, pero lógicamente el efecto todavía no ha tenido un impacto como en su momento se esperó que podría haber. Entonces, hay razones que nos podrían deparar claramente, ¿sí?, un movimiento alcista de la plata y el oro desde el punto de vista fundamental. ¿De qué manera? Y ante momentos de incertidumbre y crisis, estos dos activos han demostrado que se fortalecen. Bien. Aquí me dice Fabián, ¿cómo son las diferencias en las entradas? Estamos hablando de trading en la plataforma de MetaTrader. Te recomiendo que asistas en cómo hacer trading de 0 a 10. Se suele brindar en las capacitaciones semanales y te van a ayudar a ti con la plataforma. Por lo pronto, toda compra, ¿sí?, por encima del precio actual es un buy stop
Si querés hacer una compra ante una corrección, es un buy limit. Te lo ayudo de alguna manera como regla mnemotécnica. ¿Crees que se puede apreciar un triángulo simétrico en la plata? No, absolutamente no. No por lo menos en gráficos mayores. ¿Sí? Quizás en gráficos horarios, si querrías hablar algo así y algo así, pero no. No. Claramente acá no está claro todavía el patrón y no veo de alguna manera un triángulo simétrico. Me disculpo, Alejandro. Aquí me pregunta Marco de vuelta dónde pueden encontrar los tutoriales de MACD y de Fibonacci. Bueno, de Fibonacci me pueden enviar un correo al info@molefex. Le puedo enviar directamente parte de mi tesis que está subida en nuestro sitio en molefex.com, no hay ningún problema. También hay tutoriales a aquellas personas que se están introduciendo con las estadísticas más importantes. Entendemos que hay información básica que es importante conocerla en forma correcta, más allá que nosotros nos dediquemos lógicamente a la formación, a la capacitación, y estamos trabajando muy fuertemente, a pesar del COVID, en capacitaciones a distancia, sobre todo en modalidad 1-1. Bien, perfecto, no hay dudas, excelente. Vamos a analizar también algunas de las paridades que me están consultando, no las quiero dejar fuera de este webinario. El euro, sobre todo, uno de los pares más operados, de mayor volumen y mayor operatoria. Como pueden apreciar claramente en gráficos, teníamos, y acá sí, alguno me preguntaba de formaciones y patrones, acá sí nos encontramos con un triángulo que fíjense lo que tocó, tocó una directriz bajista en gráfico mensual. En la zona de 1.19 el euro tiene la línea de tendencia bajista en gráficos mensuales. Vaya que el mercado tiene memoria y vaya también, lógicamente, que lo debería estar respetando. ¿Sí? Tengan en cuenta también que entre 1.1875 nos marcó un importante mínimo en el año 2010. Estas cosas, cuando hablamos de que los precios tienen memoria y suelen respetarse, por algo también sí ha sido mínimos en años 2006, 2007 del euro. En este momento se encuentra en una zona crítica entre 1.1860 y 1.1910. Entonces, cuando observamos los gráficos mensuales, la línea directriz, que la podemos apreciar claramente en color amarillo, nos está deteniendo por el momento una suba mayor. ¿Qué observamos en gráficos menores? ¿Sí? En gráficos semanales pareciera, ¿sí?, que quiere avanzar y quebrar con este nivel. Entonces, tenemos dos intentos fallidos de quiebre de la zona de 1.19 con importantes correcciones. Y es acá donde uno puede empezar a trazar, ¿sí?, algunos patrones en gráficos menores para ver si realmente se puede dar esto que decíamos recién de algún patrón o alguna figura. Entonces, acá sí, hablando de patrones gráficos, podríamos estar visualizando una especie de triángulo, una especie de triángulos. 2, 3 toques en la parte superior, un cuarto toque, 2 toques en la parte inferior. Los triángulos suelen quebrar entre el 50 y 75% de su distancia hasta el vértice, por lo cual estaría entrando en zona de quiebre. ¿Cuál es el nivel que nosotros deberíamos tener en cuenta en este patrón de tendencia alcista, de tendencia, de continuación de tendencia? La zona de 1870, 1.19, comprendiendo que podría haber un pullback antes de una continuación. Yo recién por encima de 1.1970, 1980, confirmaría el quiebre de este nivel y quizás sería más que importante tener una confirmación con un cierre y apertura por lo menos diario por encima de 1.1970, 1980. De lo contrario, todavía no habría una confirmación. Y en este caso, y si estamos en tendencia alcista con el euro, atentos al quiebre de 1.1720. ¿Por qué? Porque estaría abandonando o bien el margen inferior de este triángulo simétrico o una importante zona de soporte donde me ha regalado gran cantidad de mínimos en los últimos meses. También podemos tener en cuenta la zona de máximos en 1.19. Entonces, todavía nosotros desconocemos qué tipo de patrón nos está regalando. Podría ser un triángulo simétrico, podría ser un triángulo ascendente, no lo sabemos, o podría ser un triple intento, un triple techo, y si se quiebra la zona 1.17 me regalaría ni más ni menos que 200 pips de objetivo a la baja. ¿Qué quiero decir con esto?
La tendencia en este momento del euro es alcista, en gráficos diarios, en gráficos semanales, está tocando una importantísima zona de congestión mensual. Entonces, atentos porque el paso del tiempo nos va a indicar cuál de las dos fuerzas va a ganar. Nos marcó el análisis técnico las zonas a tener en cuenta. Dicho esto, solo por encima de 1.1970 yo podría confirmar un quiebre alcista. De lo contrario, y con una fuerte reversión, atentos a una importante corrección y ojos al quiebre de 1.17. En caso de que quiebre 1.17 estaríamos ante una corrección bajista. Aquí varios me preguntaban del euro, me parece Manuel, Martín, Mariela, por favor les pido me confirmen si he respondido sus inquietudes, si alguno tiene alguna pregunta más respecto, lógicamente, del euro dólar. Mientras tanto, Jorge me consulta si puedes recomendar videos para operar en MetaTrader. Sí, hay varios videos dentro de XM para operar la plataforma de MetaTrader 4 o 5 y también las plataformas, ¿cómo se llama?, móviles. Seguramente la vas a encontrar dentro de los tutoriales de la plataforma de XM. Bien, perfecto. Aquí me preguntan, me dice Manuel que está ok, Alejandro también, bárbaro, excelente. Vamos ya sobre el final, vamos a ver si podemos analizar algún, ¿cómo se llama?, algún activo más. ¿Sí? Analizamos el oro, la plata, mis comentarios sobre el euro dólar, lógicamente que puede haber un movimiento importante esta semana, y vamos a meternos en algunos de los índices. ¿Sí? Hablaban algunos expertos, o por lo menos algunos analistas, del Standard & Poor's 500 y hablaban que muy posiblemente veamos quiebres de máximos en el Standard & Poor's y ascensos en el Standard & Poor's. Fíjense lo que nos está pasando con el Standard & Poor's 500 en este US 500 Cash. Cada índice americano, lógicamente, que tiene sus características. El Dow Jones tiene la cotización de las principales 30 empresas de Estados Unidos. El Nasdaq 100, sí, con el sector tecnológico, tiene, lógicamente, la representación de 100 empresas con respecto al precio de sus acciones. Y acá en el US 500 tenemos 500 empresas. Entonces, si uno no ha operado nunca un índice, es recomendable quizás comenzar con este, porque al tener mayor cantidad de empresas, lógicamente que los movimientos son un poco menos volátiles y menos de mayor amplitud, lo cual, más allá que es atractivo para ganar dinero, también puede ser muy perjudicial al momento de realizar trading. En este momento, el US 500 nos está claramente diciendo qué está sucediendo. Nadie es desconocedor de que esto está al alza. Fíjense que cómo ha subido del año 2012 en forma ininterrumpida, ha tenido una tradización y en este momento está muy, muy cerquita de esa zona que conformó máximos históricos en el febrero del 2020. Entonces, para ser más claro, la zona de 3.390 a 3.400 es nivel clave y esta semana pareciera que la está intentando quebrar. Pero, si pueden ver en gráficos menores, como ha intentado varios días en el mes de enero de quebrar este máximo histórico, en este momento lleva varios días intentando quebrar algo que todavía no lo ha confirmado. Por encima de los 3.450, 3.460, claramente nos ponemos alcistas y pareciera que los objetivos están cercanos a los 3.600. Es muy difícil fijar zonas de tensión cuando son quebrados niveles históricos. Y también estar atento porque el mercado tiene memoria y más allá que tiene muy cercanos 3.390, fíjense en gráficos más chicos como los 3.384-85 ha detenido el movimiento de este activo en las últimas jornadas del mes de agosto. Entonces, desde el punto de vista de análisis técnico de este activo, no hay duda que la tendencia de donde lo veamos está alcista. Si uno traza a partir de líneas tendenciales, mínimos ascendentes, claramente puede apreciar que la dirección es alcista y todavía podría permitir una corrección hasta la línea directriz y todavía se mantiene alcista. No les estoy indicando a ustedes que compren, porque por otro lado, fíjense cuán fuerte está
la zona actual de resistencia que no ha podido todavía ser vulnerada. Si trazan líneas de velocidad, también pueden apreciar cómo en el tiempo ha subido mayor cantidad de puntos en menor cantidad de tiempo. Entonces podríamos encontrar una directriz, en este caso la podríamos marcar en color rojo, que nos marca velocidad alcista en sus movimientos. ¿Qué quiere decir? Mayores subas en menor cantidad de tiempo, que ha llevado al Standard & Poor's 500 a mostrar una oscilación, ¿sí?, bastante acotada. Dicho lo anterior, nos ponemos directamente a marcar escenarios para el corto plazo. Entonces, en este momento, esta directriz de velocidad nos marca, lógicamente, el movimiento último. Por debajo de 3.370-77 podríamos ver una corrección del índice Standard & Poor's 500. ¿Dónde serían las zonas de parada? Fíjense como niveles como 3.350, posteriormente zona de mínimos cercanos a 3.330, gran cantidad de veces respetado y en este caso cercano a la línea directriz que mantiene el movimiento, todavía se podría esperar. Entonces, ¿qué quiero decir? Podríamos ver un movimiento de ida y vuelta hasta la zona de 3.330 y aún así nos mantenemos en tendencia alcista. Esto es importante. Aún así nos podemos mantener en tendencia alcista. Si lo trazamos con posibles figuras que está conformando esta zona de máximos y esta zona, ¿sí?, que se podría extender mucho más, podría tratarse de una especie de rectángulo que es un patrón de continuación. Sí, las probabilidades están a favor, pero sin embargo esto me implicaría una caída posible hasta la zona de 3.330. ¿La puedo tolerar? Espero a que llegue a esta zona antes de comprar. Esas son las decisiones que uno tiene que tomar como trader. También podemos apreciar aquellos que toman figuras, una especie de triángulo, como decíamos, una especie de triángulo, algunos lo llaman triángulo ascendente, otros lo llaman triángulo horizontal. Estos triángulos que tienen una importante zona de congestión, de resistencia, donde el precio la embate una gran cantidad de veces, pero por otro lado nos empieza a mostrar una suerte de mínimos ascendentes, indicaría también una continuación. Entonces, en este momento de indecisión, de congestión de ida y vuelta, vamos a manifestar un resumen de nuestro escenario en el Standard & Poor's 500. La tendencia es alcista. La directriz alcista en gráficos semanales nos marca claramente la tendencia. Hay una línea de velocidad que indica que ha subido en mayor velocidad en menor cantidad de tiempo. Y en esta lateralización de los últimos días, con una muy fuerte zona en 3.390, en caso de vulneración podría extender el recorrido. ¿Cuánta cantidad? Bien, este rectángulo o este triángulo nos regala, lógicamente, el objetivo, que aproximadamente es de unos 50 pips. Esto iría que si rompe 3.390 podría estar en la zona de 3.450, 60 puntos. Entonces, nos marca la altura o bien del rectángulo o bien del triángulo que estamos marcando en este momento, el posible ascenso. Por otro lado, la sobrecompra actual y la fuerte congestión y los intentos fallidos de continuación nos ponen atentos a que en caso de que se quiera esta línea de velocidad, podría ir a buscar zonas correctivas en el corto plazo. Espero haber sido claro en los argumentos que a mi entender me demuestran el posible comportamiento. ¿Bien? Perfecto. Mientras me van acercando los últimos comentarios, me van preguntando también cuáles son nuestros datos de contacto. Así que ya llegando sobre el final de la sesión, comparto con ustedes los datos de contactos de Molefex y nuestra página web y nuestro email, info@molefex, que recién uno de ustedes me estaba consultando. No sé si era Albert, Alonso, así que bueno. Bien. Voy leyendo algunas últimas consultas que me están acercando como está llegando ya sobre el final. ¿Se pueden trazar correcciones de FIBO? Sí, se podrían trazar tranquilamente. Generalmente los retrocesos de Fibonacci son correcciones sobre una tendencia clara y que en sí no ha tenido correcciones. Así que tranquilamente se podría trazar y ver si los niveles de Fibonacci nos están regando las zonas de detención. Bien.
Perfecto. De nada, Kevin, de nada, Felipe, Marcos, Gustavo, Manuel, un montón de personas que me están acercando comentarios y me están dando saludos. Me voy despidiendo. Desde ya dejamos todos los datos de contacto. Aquellos que nos quieran seguir en nuestro canal de YouTube, más que agradecidos, sobre todo si nos dejan comentarios, críticas, sugerencias, lo que ustedes crean, lógicamente. Me voy despidiendo. Les dejo un fuerte abrazo, una muy buena semana de trading, por favor, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, desde ya no duden en hacerla a través de cualquiera de los medios. Será hasta la próxima entonces. Un fuerte abrazo.